¿Se arranca? Sí, arrancó. Tute, no lo tenemos a Seba, nadie que me diga si funciona el micrófono, ¿no? Abajo, amigo. ¿No está Seba por ahí, boludo? ¡Seba! Tute. ¿Qué? Tute. Dime. Entra a YouTube, si no, pasame el ¿A qué hora, boludo? No, ahí empezó. Sí, pero no, quiero ver si funciona el micrófono que yo conecté. A ver, amigo. Desde la tuya, boludo. En un minuto cargo. Sí, boludo. Conecte el cargador a la zapatilla. Tute, ¿podés eso? ¿Dónde está? Ya lo saqué este. Amigo, no está transmitiendo. Sí, boludo. Acá. Bueno, entonces no es el micrófono de ahí. En la cámara. Es el de la cámara. Es el de la cámara. Es el de la cámara. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? ¿Dónde está, boludo, el cargador, gato? Ahí. Lo saqué yo, es ese, boludo. Y las zapatillas, ¿sabes qué? No llegan igual. No, es el de ahí, boludo. Este de acá. Este, boludo. Este es el cargador encima. Kilo. Hay 13 personas. Vamos, carajo. ¿Posta? Sí, dice 13 con 5. Vamos. 5 liguesados. Detalle, no nos deja ver el micrófono, ¿no? Creo que no. Bueno. Ya pasó el minuto del Diego, gente, así que no pudimos verlo. Y bueno, Por problemas técnicos no pudimos. vas a tener que relatar vos, boludo. No, que vengan Y sin relato, si no. Sin relato. Tiene una sola. Toto, vamos a tener que ir Chita. ¿Ya se conectó? ¿Qué? Voy. ¿Qué hizo? Abrila. ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? Bolsillo grande. ¿Qué pasó? ¿Te está saliendo sangre de la nariz? Bolsillo chico. Bolsillo grande. ¿Te está saliendo sangre de la nariz? No. ¿Cuál es la de Ale, boludo? ¿Esta? No, esa es la mía. Aquella, boludo. ¿Esta? La negra. ¿Dónde está la cosa? 23 personas. ¿Está saliendo? Decime que no hay carilinas, ¿eh? 23 personas. Ah, sí, está. Bueno, vamos a arrancar. ¿Ya hay 23? Pero es sin relato, Ale, ¿eh? Porque Ahí no importa. toma el micrófono Se acá. escucha el micrófono ahí. Pero pueden decir. Me escuchan acá a mí. Claro, vayan diciendo cómo el partido. Todo. Toto. Vamos a tener que ir acá, ¿eh? Eso no, sí. Y pero si se anima a hacer el relato del medio, vale. Bueno, ya lo desenchufé. Sácala. A ver. Soy Escalada, Karemi y Luján. Arquero Testón. ¿Pudiste, Toto? Incliname la cancha, amigo. La cámara. La cosa. Bueno, una mierda. Sí, esperamos. ¿Te viene ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, no viene nada, boludo. Ahí va Seba, Claro, la botella mía, boludo. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasó? No sé. Vamos a quedar algo seguramente. Ah, el tiempo. Parece que hay problemas con el reloj.
todo. Me falta este grupo. Mira el grupo. ¿Qué haciendo? Acá el tablero que hay problemas con el tablero. ¿No es que mi celular lo tiene? No, el mío lo tiene Ale, bro. Lo podemos ver en el chat, ¿no? Se escucha todo lo que dice. Sí. Algo que dice no da pelotudez. Pero podemos mutear igual. Esperamos 20 Bueno, segundos. para 20 segundos. Esto como decía, hay gol, que esto hay gol. Esto es un número que cambió. En coche se van a escuchar, ¿eh? No. Ahí me fijé, de YouTube se ve bárbaro. Sí, se escucha todo. Uy, el palo. Se escucha, sí, porque no pudimos poner el micrófono de auricular. Y se escucha el de la cámara, pero no queremos mutear para que ¿Y se no escuche. queda abajo eso? No, está en la mochila, dale. Pero bueno, todo se escucha todo. Salida de práctica de la semana. Se deja abierto, ¿eh? Estábamos viendo de hacer cerrado. Por el tema, si no, yo me paro acá. Por tema de la luz. Por el tema de la luz. Como usted quiera. Dale, sí. Yo me meto ahí pues ya somos un montón. Mira mal. Una paja, boludo. Mucho ida de vuelta, boludo. Por eso volvamos comiendo. Salida de montón. Sí, nosotros tenemos puntos al cable se la baja, de no activarlo, y nada, tiene que ser involucrado con el cable. Uy. Está muy quilombo, boludo. Yo te ayudo, por eso. ¿Querés te ayudo? No, quiero. Vamos cambiando. Quilombo. Mucho giro cada rato, boludo. Bueno, el detalle que podemos nombrar, todos los jugadores de ambos planteles con crispón negro en sus brazos. El de Asturiano marca 10, Argentino Junior negro por completo. Algunos de los homenajes que se hacen en honor al Diego. No sé los comentarios, me parece raro, boludo. No sé dónde leerlo, boludo. Solución. Ah, no tiene chat. Perfecto. Perfecto. Yo voy para allá porque allá muy bien.
Ah, bueno, queremos ver eso. Queremos ver si efectivamente se escucha o no se escucha lo que estamos haciendo. Se escucha, se escucha. Ah, la mujer, dale. Sí, se escucha, se escucha. Por eso, cualquier comentario que digamos a escuchar. Bueno, si viene el primer cambio de cuarteto por parte de Argentino Junior. 16 minutos 10. Marca el tablero. Cambio de cámara. Letal. Toto, en el entretiempo podemos hablar todo lo que queremos decir. ¿Salgo yo si me asomo? Creo que sí. Sí. Me parece que sí. Bueno, tocamos. 73 personas, muy Sí, bien. es una bocha, gracias a toda la gente. Transmisión oficial. Bienvenida a toda la gente de Argentinos, a toda la gente de Asturiano bancando la transmisión. Sepan disculpar Problemas técnicos. los problemas técnicos, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. ¿Qué cosa es? ¿Eh? Me cambio. Ah, el cambio de Asturiano no lo dijiste, boludo. La lucha rápido, man. La lucha más rápido, boludo. Es rapidísimo. Cambio de cámara de Laucha. ¿Tenés las listas para decirlo de los goles? Sí, están ahí, a ver. Por lo menos digamos eso. Que la segunda. Los argentinos no están chequeados. Elegí. Me saca argentino. Qué boludo. Qué raro. Bueno, el primer cuarteto. ¿Cuántas personas están viendo? 63. Bien, buena convocatoria. Tribuna llena.
65. Muy bien, muy picado. Muy Mario, me gusta el nombre de la jugada. Me gusta el nombre de la jugada. Me gana que esté bien. se escucha todo, ¿tú crees? Mírate esta. Quédate, no llega. Marcando la transmisión, la gente. Mira, mira, madre. Mira, madre. Sí. Gana de pedir mano. Sí.
10:25 el tiempo en el tablero, 2-2 en faltas. Por ahora muy tranquilo el primer tiempo. Sí, 76%, sería muy buena convocatoria. La posición del asturiano, papá. ¿A dónde pateaste, tío? Entró a patear. Sí, sí. Esa es del míster, ¿eh? ¿Qué nos dice la gente por privado, Tute? Muchas felicitaciones también. Bien, bien.
La cancha parece como que sí, pero como que no, ¿viste? Los argentinos. Le costaba al asturiano encontrarse en partido si no iba perdiendo antes, era casi al arquero. Pone el 1-0 a falta de casi 7 minutos. Méndez Terres, el número 22. Al 10. 25.
Tengo publicidad. No para ti, ¿no? No, lo que sí, agradecerle a la gente de Néstor Dike, loco, siempre bancando a los pibes con el sushi. Claro. Viene el bar, viene el bar. Hubo la ronda del chino. Aquí en los viajes. Macho, aquí no, boludo. Claro, sí. Bien, bien, bien. No, que fue al 25. 92 personas. 32 personas, boludo, la banda. 87. Bien, 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 buena convocatoria metimos, boludo. Sí, sí. Gran laburo ahí del CM en las redes. No vamos a develar su identidad. Un gran laburo ahí en las redes por parte de los asturianos. De nuestro queridísimo CM. Sí, sí. 17 por cuarto. Sí. No se escuchó. Más alto, Ale, más alto, Ale. Entra en uno, si no. Entra uno, si no. Más cerca, Ale. Vuelve el Tincho Solís a la cancha. Tiraba esa. No relataba nunca. Sí, sí.
Dale, pelado vos. Ahí va el ambidiestro. Más cerca, Otto. Más cerca, veo, Momento uno. De cobertura, papá. Sí, boludo, me está ganando eso. Y una cel. Bueno, ahí el primer minuto me sacaron el tiempo, no puedo saber cuánto queda, creo que quedan 6 minutos del primer tiempo. Ya terminó el tiempo. ¿No es minuto? No, pero te terminó el tiempo. Ah, bueno, terminó el primer tiempo. Muy atento a los relatores. Están mirando cualquier partido. Sí, pensé que era minuto, ¿no? Bueno, apuntemos ahí. Yo lo puse para que vean el equipo de monte. Sí, pero... Bueno, Sí, bueno. ¿sabes qué me pasa cuando hay partido? Que no quiero meter boca porque quiero que se escuche sonido ambiente, todavía no tenemos prestigio para... No conoce a nadie, boludo. Claro, capaz que nosotros tiramos una y no sé, también nos dicen, ¿y esto quiénes son? Claro, ¿quién lo conoce? Bueno, un poco lo que comentábamos en estos primeros 20 minutos de juego. Asturiano no pierde gracias a su arquero, no pierde por más de un gol gracias a su arquero. Básicamente sus ataques son muy desprolijos. Y cuando intenta defender se encuentra en una desorganización constante. En un momento pudimos ver a Seth de último hombre, cuando Seth es más desequilibrante, tiene características de ese tipo. Los intentos ofensivos del equipo son muy pobres. Haciendo ruido. ¿M? ¿Estamos acá? Y salió, ¿no? Estamos Me cagaron un mensaje del grupo, ¿no? que no, que se escuchaba todo lo que decían. Sí, se escucha. Sí, a propósito. No, pero que como que bien lo que estaban Sí, haciendo. sabemos. ¿Qué? Tranquilo. Está. Metimos buena cantidad de gente, 77 personas. Bien. Un montón. Llegamos al 92. Ahora? Sí. No lo voy a cortar en el entretiempo y empezar otro después. Bueno. ¿O querés que lo corte? Manéjenlo muy bien los datos. ¿Viste? Sí, está muy bien. ¿Consumió o no? Nos dijo el de Abel que 2 gigas consume el partido entero. Bueno. Claro, vos te llegan todos mis mensajes. Claro. ¿Las historias se suben? Ya subí todo. Sí. Tengo llamadas perdidas. Sí, te llamó. Sí. No, ya te llegaste, boludo. No tenía ni idea, boludo.
Por poner un poquito de música. Se escucha todo lo que habla en la transmisión. Sí, 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 justo sí. me puso eso también, Sí, me sí, llamó sí. para eso. Eso es lo único que queda mejorar para la próxima. Y bueno, hay que tratar de conectar el micrófono para poder. Ay, ¿por qué no intento ahora? Ah, pasa que yo no me lo deja modificar. ¿No? No. Pero para la próxima ya hacemos lo del micrófono que ya está. Pero bueno, dentro de todos los problemas técnicos que tuvimos, pudimos configurar ahí a... La gente comente ahí, que comente la gente a ver cómo Sí, se ve el no tenemos comentario. chat, ¿Eh? ¿Cómo no tenemos chat? No, porque como es para todo público, cancela el chat. Ahí, comentarios, ahí. Ajá. El link. Manden un mensaje. Que nos lleguen a las redes fotos de cómo están viendo el partido. Etiquetándonos en la historia. Sí, que nos etiquete la gente, no estamos pudiendo ver mucho, porque no tenemos los celulares encima, pero que suba la gente su foto de cómo está viendo el partido desde casa, que bueno, nosotros por suerte acá somos unos privilegiados que pudimos venir a hacer lo que podemos con lo que tenemos para llevarles por lo menos la imagen del partido hasta sus casas y que nada, que puedan bancar tanto a asturiano como a argentino como lo hacen siempre. Así que nada, etiquétenos ahí en las historias, así vemos el apoyo desde donde estén, que se agradece siempre. Y bueno, nada, un primer tiempo, sí, complicado, un poco lo que hablábamos con los pibes antes de llegar, es que es un partido que tiene muchos condimentos, ¿no? Quedó muy lejos por allá, mitad de marzo, esa primera fecha de otro torneo también, porque hoy estamos en otro torneo, que ahora acá Toto nos va a comentar un poco cómo es el nuevo torneo de transición, pero digo, es mucho tiempo de por medio, ha pasado muchas cosas, entonces tiene ese condimento sobre todo este partido, que es un primer encuentro después de mucho tiempo, a pesar de que los equipos hayan preparado, hayan tenido amistosos, la competencia volvió hoy. Pero bueno, queda un segundo tiempo muy extenso y, como sabemos, falta muchísimo por jugar. ¿Toto? Sí, también teníamos mucha curiosidad por ver cómo se desenvolvían aquellos jugadores por ahí más experimentados, porque si bien el parate es un condicionante para todos los jugadores, aquellos más experimentados o los más grandes lo iban a sentir o sufrir más el estar fuera de competencia por tanto tiempo, que por ahí no se notó tanto desde lo físico, sino más desde el juego, porque le faltó mucho juego en este primer tiempo al asturiano. Bueno, un poco comentarles cómo se desarrolla este nuevo torneo de transición, por así llamarlo. Se realizó un sorteo donde sortearon 4 zonas de 5 equipos, esto en la primera vez. Los 2 primeros van al playoff para jugar un torneo eliminatorio donde los 2 finalistas consiguen los 2, por así decirlo, ascensos, ¿no? Se juega todos los domingos en cancha neutral y el campeón pasa a jugar la Supercopa 2021. Bueno, entonces ese condimento también, ¿no? Que es un torneo corto, que es un torneo de mate y muere, como se dice, y un torneo en el que no se juega por descensos, sino que se juega por 2 ascensos. Entonces tiene ese condimento también de que quizás hay varios equipos que no se ven fuertes para un torneo largo, para mantener la posición para el campeonato o para entrar al playoff en un torneo largo, pero que ahora tienen esta chance, ¿no? De una fase de grupos bien cortita y después un mata-muere, de una eliminación directa. Entonces todos los equipos van a seguir con esa mentalidad de saber que el que gana va a estar cada vez más cerca y que va a ser bien cortito. Así que tiene ese condimento también especial, este nuevo torneo de transición, que está empezando y como decía antes, el hecho de haber dejado de competir por tanto tiempo es un gran condicionamiento. Así que nada, veremos qué nos depara este segundo tiempo. Como le decimos, queda mucho tiempo, así que paciencia y nada, seguiremos haciendo como podamos para transmitir de la mejor manera posible. Sí, queda mucho y las expectativas están muy altas con el equipo, sobre todo porque tiene un plantel, la edad del plantel promedio, por así decirlo, es muy joven. Tiene 24 años de promedio este plantel, con chicos muy jóvenes, chicos de 19, 20, 21 años, que ya forman parte de este plantel de manera casi constante, o sea que domingo a domingo son titulares o por lo menos están citados para los partidos, que también tienen que hacerse cargo de... Por ejemplo, antes hablábamos de Seth, Agustín tiene 19 años, el más jovencito de todo este encuentro de hoy.
fue el más atrevido, el que agarraba la pelota y encaraba. Y es una responsabilidad que tiene todos los domingos, hace ya casi un año que está en primera. Vuelve Argentinos Juniors al campo de juego. Esperamos por Asturiano y ya se nos viene el segundo tiempo. ¿Llegan repercusiones al interno? Sí, pa. Muy tranquilo. El señor Galloso. Bueno. Che, ¿sabes qué nos organizamos? El postpartido. Trae alguno de los jugadores, damos vuelta a la cámara, lo ponemos ahí arriba. No, si perdemos también, boludo. Hay que estar en la buena y en la mala, loco. Sí. No tiene que ser revelado. Saludito para la cámara. ¿Cómo andamos? Vale, ¿querés tirar magia? Subí una historia desde mi Instagram, de la cancha. Que saques una historia de mi Instagram. No entiende nada el Semi. ¿Sí? De la cancha, ahí, porque estoy acá, papá. Y sí. Es farándula que. Y sí. Es un farándula. ¿Estoy laburando? No, ¿cómo que no? Opa. El PF. El PF picante. No, pero... Bueno, ya está por empezar. ¿Cómo se llama? Ahí veíamos a Ale Juan, que vuelve de una lesión de casi 8 meses. Se rompió los ligamentos el año pasado, si no me equivoco. Y este jueves, en el último entrenamiento previo al partido, con un choque con Pioli, se queda fuera de compromiso. Es el primer partido contra Argentinos. Che, ¿cuál es la mochila de cierre? Esto, ¿no? Lo que te dan. De Pioli tiende a lesionar jugadores. Bueno, yo perdí. Vuelve Asturiano a la cancha. Jefe de prensa, utilero, mochilero, administrador de la disciplina, todo. El gran Seba Valeria. Y todo. Panchi. No, boludo, ¿se te cayó? Che, tú te abrís la puerta, boludo. Ahí lo busqué al jugador del Asturiano, ¿eh? Al señor Zet. Vamos así, mirá. Ponelo para que no se cierre. Yo mirá bien tipo con. Era por ahí. Mira por ahí. Qué molesto.
Bueno. Arrancamos de vuelta. Detalle no menor, no se puede sacar de a dos en el saque del medio. ¿Cómo no? No, antes lo cagaron a pedo. Bueno, y ahora no sé. Ahora Ahí no me lo ayuda a decir, mira, ¿ves? Ahí va. Mostralo. Mostrá ese detalle. Esto ya lo que hablaba. Bueno, equipo en cancha de Blas, Vega, Set y Diegues. A mí me hace falta la lista. A mí me hace falta. Ahora sí. Excelente, Gonza, eso es, bueno. Ryan. Allá ven. Lo estoy mirando todo el viaje. Me olvidé el cable y lo estoy mirando a ustedes. ¿Sí? Lo agarro yo. Carajo. Cerrale que pasa, chicas, cerrale. Ahí está. Ahí, chicas, quédate ahí, no problema. Eso a cada rato, boludo. Cada rato aparece. Te digo, hay que decirle al que nos lleve la vuelta, está para pasar por un automac de tienda. Hay un hambre. Sí. Ahora, si ahí está el buffet, sanguchito, no viene mal. No vendría mal. Lucha. Bueno, y no tenemos fecha ni horario de la segunda fecha, ¿no? ¿Todavía se a confirmar? No. Se hace lo que se puede, loco, con lo que tenemos se hace lo que se puede.
Bueno, creo que acabo de habilitar los comentarios. A ver si alguien nos puede confirmar. Confirmamos. El chat está activado, así que si quieren dejar un mensajito. No sé por qué no nos podemos ver acá igual. Mirando el chat. En el primer intento semi-organizado del asturiano, casi llega al empate. Esto demuestra que los argentinos no es algo brillante, simplemente displicencia en algunos momentos del juego. Les comentamos que el partido va 1-0, quedan 16, 8 por jugar y el partido empieza a subirse de tono, ¿eh? Toto, ¿vos tenés datos para ver en los comentarios o no? ¿Sí? Hacíamos que poner la fuente de los segundos esa partita ahí. Ahí, boludo. ¿Dónde? Y pero vos no ves con la cámara, tiene delay. El niño acá, boludo. Ya cuando el partido ya hay que... Agradecemos a toda la gente que está bancando la transmisión, les recordamos 1-0 gana Argentino Junior, quedan 15-20 por jugar. Mucho más friccionado ahora el juego, le conviene a Asturiano que empieza a conseguir sus primeras oportunidades claras. ¿Vos tenés dos? ¿Tenés dos? Hay minuto pedido, no sabemos bien si fue por parte de Argentino o por parte de Asturiano.
la cancha que necesitaba ser secada. Y nada, como mencionábamos, ya un segundo tiempo más friccionado, con mucho tiempo por jugar, pero ya se empieza a notar que Asturiano quiere ir en busca de ese empate que lo meta de nuevo en partido. Ahí está, confirmado el referee, no era minuto, el reloj se paraba para secar la cancha, sigue el encuentro. Buena, eso es, muy bien. Fíjate eso ahora, bien, bien. Lo que vos haces primero. Lo que vos haces primero. ¡Dale, uno! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ah! ¡Dale! Hay gol de Asturiano, pone el empate Academy. Y sí, lo comentábamos antes, desde que se empezó a friccionar más el juego, los jugadores del Asturiano de Argentinos empezaron a desconcentrarse, a pedir por demás al árbitro y todo lo que eso conlleva una distracción. Las primeras llegadas habían sido ya claras y ya a la tercera Academy pone el empate a falta de unos 13 minutos. Bien. Está bien, boludo. Ahí entra Pioli para hacer el tiro. Está loco. Vamos a ver. ¿Qué pasó? No, ahora el imperio lo... .30 por jugar, 3 faltas en favor de Asturiano, tan solo una tiene Argentinos Juniors, que eso ha sido un detalle no menor. En el primer tiempo no han cargado muchas faltas ambos equipos, en eso está tranquilo, veremos cómo se da ahora en el segundo tiempo. Como dije, 12-27 por jugar. Y a falta de 12 minutos, cuando empezaba a encontrar algo de juego, el Asturiano, el equipo de Vicente López,
la salida del arquero mal parada del equipo, más bien el arco, y la aprovecha para poner el 2-1 arco a arco. El equipo que podemos ver ahora está compuesto por 3 de los más jóvenes, los 3 más jóvenes del plantel, y el más experimentado del plantel, que es el 2. Bien, Charlie, eso es. Gonza, una más. Acá, Charlie, viene allá. Bueno. Casi me cae todo. No. Ahí la chile. Deja el tío. Sí, sí, sí. $9.34 por jugar. Y un detalle que, como comentábamos antes, es el de las faltas. Asturiano carga 4 con, como dijo, 10.25 por jugar. Y esto va a ser un condicionamiento muy grande si el conjunto de los dirigidos por Validares logran llegar a la quinta falta. Así que veremos cómo si esto queda a una eternidad. Tranquilo, A falta de 9 minutos, un golazo de Méndez Pérez. Una jugada increíble de
lo que yo creo que fue el mejor juego del partido, Tricarico, el número 10 de Argentinos Juniors, a la hora de sostener a su marcador y luego descargar para el recién mencionado. Pone el 3-1, 4 faltas para el Asturiano, 1 para el bicho Colorado y quedan 9 minutos. Todo les cuento. Y ante la desesperación hay más espacio para jugar. Argentino en un contraataque a falta de 8 minutos pone el 4-1. Gol de Merlo, Alexis. Bueno, hay minuto pedido por parte de Argentinos. Asturiano que en el minuto 8 propone la salida de arquero-jugador con Tapia como arquero y como jugador también. Así que nada, veremos cómo aprovecha Asturiano esta nueva ocasión de juego y cómo se posiciona Argentinos para la defensa. Quedan 6-16 por jugar. 4-1 sigue el resultado, 4-1 en faltas. Queda bueno terminar. Sí, probó en 2 ocasiones diferentes con la misma jugada donde los dos internos intentan un tiro al arco y el desvío de aquel jugador que se encuentre posicionado al lado de los palos, pero no consigue el descuento todavía el estudiante. A falta de 6 minutos la desesperación se va presentando.
Por tercera vez consecutiva busca la misma jugada, casi consigue el segundo gol. Lamentablemente no pudo entrar esa pelota de Blas. El Capitán Alonso mete el 5-1. Sigue tratando con arqueros jugados en el Asturiano, pero no consigue ese descuento que todavía podría ponerlo en partido a falta de 5 minutos. Ahora prueba con una jugada nueva, donde la pelota está armonizado el arquero Lucas Tapia. Amarilla para Tapia. No, el segundo. Facundo Nahuel Báez, señoras y señores, tiene esa capacidad goleadora en ese pie. Con las dos piernas, pero veo más ese don en el pie izquierdo. Segundo gol del arquero, con el 6-1, termina de liquidar este partido a falta de 3 minutos.
Muy buena, eso es, dale. Ponía así el broche de este gran partido de Argentinos Juniors. El 9, el 10, hizo el 10, Mariano. Partido finalizado ya a 2 segundos para el final. Un argentino que, como decimos, encontró
superior a Asturiano tanto en lo físico como en el juego. Solo la chicharra finaliza el encuentro. A no bajar la cabeza Asturiano, que se vieron muy buenos destellos en el partido. Y nada, la fase de grupo sigue. Tenemos partido el próximo domingo. Sí, gracias a un gran partido, más que un gran partido, un gran segundo tiempo de Argentinos, jugando ya con el resultado a favor. Aún así decidió ir a presionar y jugar de igual manera el partido. Consigue una goleada que lo posiciona muy bien en el primer puesto en esta primera fecha de lo que es este torneo de transición. Una victoria 6-1 ante un Asturiano que tuvo momentos muy buenos, pero que le costó mucho generar juego, y desde lo defensivo se notaba que por momentos estaba muy desorganizado. Bueno, agradecemos a toda la gente que ha aguantado hasta el final de esta transmisión, que ha bancado desde su casa. Les agradecemos. Ahora veremos si hubo alguna foto o no. Ahora desde acá no pudimos ver nada. Y nada, nos encontraremos el próximo fin de semana con fecha y lugar a confirmar. Y nada, prometemos tratar de hacer lo mejor posible, como siempre, con lo que tengamos, para llevarles este partido hacia su casa, que la pasión se mantenga viva. Muchas gracias por acompañarnos y nada, nos estaremos viendo. Bueno, despedimos el...